verdad es que creo que el año que se fue ha sido un enorme esfuerzo para la gente, fundamentalmente con las últimas variables económicas, con un proceso inflacionario que afectó fuertemente el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Pero, a ver, Liliana, el país arrastra desde hace muchos años desórdenes en materia económica que se pagan y se pagan muy caro y siempre los platos rotos los paga la gente. Este es uno de los pocos países del mundo que hace más de 70 años convive con inflación superior a 2 dígitos. Y cuando vos te acostumbrás a ese desorden y no corregís de raíz las cuestiones que siempre llevan a la Argentina a repetir esos ciclos de bonanzas que duran 8 o 10 años y ciclos malos de 8 o 10 años, donde todos los trabajadores y los sectores medios hacen un gran esfuerzo y ese esfuerzo se va todo a la basura porque no tiene sentido. Alguna vez vos tenías que ordenar la economía y ordenarla en serio y ordenar las variables. Yo creo que a pesar de las dificultades, yo lo que quiero poner en valor fue el compromiso político que asumieron la inmensa mayoría de los gobernadores que administran la Argentina y que tienen responsabilidades políticas. Se firmaron leyes de acuerdo fiscal para que medianamente las provincias puedan equilibrar las cuentas, es decir, puedo yo gastar en función de lo que me ingresa y no generar endeudamiento por el endeudamiento mismo, porque es un gran dolor de cabeza. Y algunos me dirán, y bueno, ¿y eso por qué se explica que el Estado Nacional sí tiene que endeudarse? Bueno, este es un Estado Nacional que tiene déficit, y el déficit significa que o el ejemplo de una familia, que si a vos te ingresan 10 pesos y necesitas 14, los 4 pesos restantes antes te lo tienen que prestar. Y ese es el mal histórico de la Argentina. Y el déficit siempre se financió con deuda, también en el kirchnerismo, con la diferencia que en los años anteriores la deuda que se tomaba, primero que se tomaba al exterior era muy cara, con intereses usurarios, y en segundo lugar fue deuda interna, es decir, bueno, te financiás con la plata del ANSES, con la propia plata del Tesoro, que se hacía cargo de esos gastos. Pero lo cierto y concreto es que yo creo que este es un año que va a ser diferente. Va a ser un año donde vamos a tener una inflación que va a comenzar un proceso de desaceleración. Hay sectores de la economía que muestran un recupero económico y un gran repunte. A nosotros en Formosa nos cuesta mucho. ¿Y por qué nos cuesta mucho ver repuntes de sectores de la economía? Porque tenemos un sector privado que no tiene la capacidad de tener proyección industrial. Pero Formosa es una provincia que se ha caracterizado en los últimos años no por incluir, sino por expulsar a muchísimos jóvenes que no tienen perspectivas, que no tienen trabajo, que la salida laboral, como yo siempre te he dicho en más de una ocasión, pasa por las fuerzas de seguridad o algún amigo que está o en provincia de Buenos Aires o en el sur. Entonces, los problemas que nosotros tenemos desde hace más de 20, 25 años en la provincia, de mirar para los costados y no hacernos cargo, son problemas de formoseños. Nosotros no podemos responsabilizar a gobiernos nacionales si hace más de 20 años vos tenés familias desmembradas. Donde vos caminás te encontrás con un papá o una mamá que te dice mi hijo no está en el sur o está en tal lugar. Entonces, a ver, ¿por qué hay provincias que tienen otro repunte y otro nivel diferenciador? Porque tienen proyección industrial, porque le han dado valor agregado a su propia producción. Nosotros tenemos acá un potencial enorme en la zona norte con la banana y nunca se le dio un valor agregado para una fábrica procesadora de lo que fuere, de dulces para exportar, de lo que significa. Tenemos una provincia que es capital nacional del pomelo, pero no hay producción de pomelo con mucha fuerza para que uno diga, bueno, podemos producir, vender a nuestro mercado interno y generar trabajo para los jóvenes. Entonces, yo diría como mensaje, me parece que este es un año como un año que es un punto de inflexión una vez más en la historia política nuestra. Este es un año donde vamos camino a elegir y a renovar intendentes y gobernador en la provincia, más allá de los espacios legislativos. Y creo que yo le invitaría a todos a mirar en Formosa, a pensar en Formosa y a hacer una radiografía exhaustiva de estos 20 y pico de años y darnos cuenta si en estos años realmente hemos logrado
mejorar la calidad de vida de cada uno de los formoseños. Y dejemos de mirar arriba, porque si hace 20 años atrás pasaron todos los colores políticos, a nivel nacional. Pero en todos estos años yo me encuentro con la misma foto. Me encuentro por las redes con mensajes de jóvenes de una generación de mediana edad, que no tiene trabajo, que se tuvo que ir. Entonces, yo lo que creo como mensaje esperanzador, que nosotros tenemos una provincia con un enorme potencial, una provincia que lo que no tiene es la capacidad o la inteligencia de destinar los recursos presupuestarios para generar trabajo y apuntalar a los jóvenes, para generar una fuerte contención. La verdad que es muy triste que se pueda tener 40 o 45 años y con toda la fuerza de trabajo mirar a los costados y ni siquiera podés tener un contrato medianamente serio, o que la única salida laboral es saber cómo ando o cómo puedo tener una buena relación con algún amigo del intendente o algún amigo de un ministro. Así no funciona un Estado, así no funciona una provincia que quiera salir adelante. Entonces yo te diría, a ver, esto tiene solución, obviamente que hay salida. Por supuesto que hay salida, tenés recursos, tenés potencial, tenés un mundo que es distinto, que demanda otras cosas. Ahora, también a la provincia hay que gobernarla con orientación a los tiempos. De lo contrario, siempre vamos a buscar un culpable arriba, siempre es más fácil responsabilizar arriba y siempre es más fácil y no asumir ese potencial que lo tenemos dormido y cruzarnos de brazos y en definitiva terminar con una provincia que contiene a unos pocos y la inmensa mayoría la ve de afuera. Bueno, no se pregunta en un año electoral como este, Naidinov, ¿va a ponerse a disposición para disputar la gobernación o no? Mirá, Liliana, yo creo que Formosa primero, antes que los nombres, son importantes en la consolidación de proyectos. Y yo siempre he expresado que lo colectivo es mucho más fuerte que lo individual. ¿Qué significa lo colectivo? No alcanza únicamente con frentes o con la conjunción de fuerzas políticas. Lo que necesitamos nosotros es un gran frente social. Y un frente social es donde la gente se involucre, donde el formoseño se involucre, donde ese formoseño que está, que mira, que ve que los días transcurren, que las perspectivas laborales no se dan. A mí me pasa todos los días, donde vos andás, te plantean la cuestión laboral. Ese es el frente que tenemos que construir nosotros, consolidar un frente con el ciudadano, con los miles que están convencidos de que por una parte hay cosas que están bien, pero hay insatisfacciones que no se pueden resolver, que no las va a resolver este gobierno que no tiene la capacidad. Entonces, bueno, ahí estaremos apuntalando y acompañando ese gran proyecto y esa convocatoria amplia que necesita Formosa. Pero el tema de las candidaturas yo creo que no es una cuestión de nombres. Los personalismos son muy dañinos. Esta idea de creer de que siempre va a venir una persona como para salvarnos. No fue muy mala Formosa con ese pensamiento, de los imprescindibles. Porque en función de los que nosotros creemos que son imprescindibles, la verdad que lo que yo miro a los costados es foto de mucho atraso, independientemente de avances en materia de obra pública, que yo lo reconozco, pero en materia social un fuerte retroceso. Entonces yo lo que los invito a todos es a dar una vuelta de página. Y yo invito a la gente. La política tiene que tener la capacidad de construir sus frentes electorales, pero la política muchas veces mira la política y se olvida de la gente. Y la gente hoy está enfocada en su realidad cotidiana. Hoy uno observa también muchas alegrías, pero en el interior de cada familia también está la frustración. No hay nada más frustrante que trabajar durante muchos años, que tus hijos, si se recibieron, no tengan salida en las provincias que te vio nacer. No hay nada más frustrante que no tener la capacidad de tener una propia vivienda, porque hay un gobierno que no planificó con todos los recursos que tiene para contener con viviendas sociales. No hay nada más frustrante que tratar de que tu hijo te pueda dar la mano o alguien de tu familia y mirar a los costados y que la salida pase por la terminal por un amigo. Entonces, esto lo podemos revertir. Esto no pasa por un gobierno nacional. El potencial lo tenemos, depende de nosotros. Por lo tanto, ¿dónde voy a estar? Bueno, aportando mi granito de arena para un frente social, con los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que tienen, digamos... Más allá de los partidos, ¿no? Más allá de los partidos, por supuesto que son importantes los partidos, por supuesto, y bienvenidos sean todos aquellos que se dan cuenta de que Formosa necesita dar una vuelta de página, que hay muchos años de retroceso, que hay muchos años de estancamiento, que hay cosas que, como te decía, que así como hay cosas buenas,
el saldo es negativo, porque cuando el saldo social te golpea fuerte, esto implica dar un salto de calidad. Pero ese salto de calidad hay que animarse, hay que atreverse. Pero mi convocatoria es a los ciudadanos. Mi convocatoria es a los ciudadanos, porque solamente con el acompañamiento y el convencimiento de la gente nosotros vamos a cambiar Formosa. Naidinov, en ese contexto en particular, bueno, el ministro de Economía, como referencia nomás, porque de un tiempo a esta parte todos dentro del oficialismo hablan de lo mismo, se quejan y se lamentan por la quita de subsidios al transporte, a la energía, el fondo de la soja. ¿Es tan así o se recibe ayuda del gobierno nacional para paliar todo esto? Mire, a veces hay discursos que quedan muy lindos desde el relato o para la tribuna, pero los hechos nos demuestran otra cosa. El Fondo Sojero, cuando se creó, ese fondo fue creado porque en los últimos años las provincias perdieron puntos de dinero que tenía que recibir en concepto de coparticipación. Entonces, para compensar esa plata que se quedó la nación y que las provincias consintieron, porque las provincias fueron consintiendo, se crea ese Fondo Sojero como una especie de fondo de ir compensando gradualmente aquellos recursos que realmente les correspondían a las provincias. Como en los últimos años, a partir de todo lo que se suscribió, el consenso fiscal, los acuerdos entre la nación y provincia, porque es la primera vez que se celebraron acuerdos fuertes entre nación y provincia, las provincias recuperaron muchísimo el porcentaje de coparticipación. Yo te voy a dar un dato. Cuando el presidente Macri asumió, solamente 8 provincias argentinas tenían superávit. De las 24 jurisdicciones, 8. Hoy, 23 jurisdicciones tienen superávit, tienen sus cuentas equilibradas. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, si supuestamente se administra muy mal? Entonces, cuando las provincias tienen superávit, porque recuperaron puntos en la coparticipación, recuperaron sus ingresos. Y entre los preacuerdos que se habían suscrito estaba justamente de equilibrar. Cuando vos equilibrás lo que antes te sacaron, lógicamente que compensás de otra manera. La provincia, por ejemplo, recibió como fondos adicionales sumas siderales, algunos más de 1.300 y pico de millones de pesos en concepto de fondos adicionales, del consenso fiscal, con lo que se había firmado. Ahora, el Fondo Sojero no significaba en su momento ni 170 millones de pesos anuales. Entonces, vos mirá lo que recuperaste y supuestamente lo que perdés. Siempre es mucho más fuerte lo que recuperaste. Si eso no hubiera sido así, el escándalo político sería mayúsculo. Las provincias realmente se hubieran plantado con mucha fuerza. Y no se plantaron porque las provincias están muy bien, recuperaron muchos recursos. El secreto está, ¿hacia dónde van esos recursos? ¿Dónde destinan las provincias los recursos? ¿Dónde está la prioridad? Y eso es lo que tenés que discutir en tu propia provincia. ¿Hay responsabilidades de la nación? Obviamente que la nación tiene responsabilidades. Hay cuestiones que tenemos que discutir en el orden nacional, procesos inflacionarios, mecanismos de ajuste, lo tenemos que discutir en el contexto nacional. Pero que las provincias tienen superávit, que tienen mejores ingresos, que tienen autonomía, que no tienen presión, que se terminó el disciplinamiento, ese es un activo. Ahora, el activo nuestro como formoseño es decir, muchachos, rindan cuenta, porque si hay un excedente de dinero, tengan la capacidad de generar un proceso por lo menos de que Formosa tenga una proyección industrial, porque hay que pensar en una provincia con un perfil distinto. Y esa discusión es nuestra.